Hola, bueno, en este video es simplemente una introducción para que sepan cuál es el espacio de trabajo que vamos a usar en toda esta serie de visualización de datos y para que puedan revisar con calma cómo va a funcionar. Básicamente les voy a contar acerca del editor de texto que vamos a usar y de cómo se instala el servidor local. Entonces básicamente para poder hacer todas estas visualizaciones, como vamos a usar entre otras cosas la librería de JavaScript D3 o D3, necesitamos un editor de texto para escribir el código que vamos a presentar en el explorador. Entonces, para eso pues elegí el explorador Visual Studio Code, perdón, no el explorador, sino el editor de texto Visual Studio Code, que es un editor que desarrolla Microsoft y que tiene bastante soporte, que tiene un montón de utilidades. Cada persona pues tiene sus gustos y sus preferencias con respecto al editor de texto. A mí personalmente también me gustan otros, pero vamos a usar este porque tiene algunas funciones que nos van a servir para lo que vamos a hacer. Entonces es supremamente fácil de instalar. Uno simplemente busca en Google Visual Studio Code, entra al sitio web del lugar, aquí yo ya lo tengo abierto, y automáticamente el sitio va a reconocer cuál es el sistema operativo que uno tiene. Entonces simplemente uno pone aquí donde dice descargar y lo descarga. Yo ya lo tengo descargado, entonces pues no lo voy a volver a bajar. Pero cuando uno lo abre, aparece algo como esto que ven acá. Probablemente aparece un texto en esta parte, una vez uno abrió el programa, que es un texto que le da la bienvenida al usuario por haber instalado el programa, etc. Pero la interfaz es muy parecida. Y aquí a la izquierda hay una especie de barra de menú que también sirve para acceder a algunas funcionalidades del editor de texto. Por ahora, tienen que entrar a esta parte del menú, que es una especie de cuadrado del que se desprende un cuadrado pequeño, que es donde uno puede escoger las extensiones que va a añadir al editor de texto. Entonces, una extensión que necesitamos y que nos sirve para poder hacer lo que vamos a hacer es un servidor local. El servidor local lo que va a hacer es simular que hay un servidor que está enviando al explorador los archivos que uno está creando, que sirve para no tener que depender de un servidor real, por lo menos mientras vamos probando los programas y vamos probando lo que estamos haciendo. Entonces, si yo hago clic aquí en extensiones, pues yo puedo buscar distintas extensiones. Aquí hay una barra de búsqueda. Entonces, lo que necesitamos es buscar el servidor local, y hay un servidor local desarrollado para este editor de texto que se llama Live Server. Entonces, si uno busca Live Server en las extensiones, aquí seguro aparece de primera. Y simplemente lo que hay que hacer es ponerle install, hay que instalarlo. Entonces ahí se demora un poquito y una vez se instaló, ya no está terminado ese paso. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algún proyecto, pues tenemos que usar este editor de texto. Y además, para que funcione el servidor, pues hay que crear el proyecto siempre en una carpeta. Entonces vamos a hacer simplemente un proyecto de prueba. Entonces aquí voy a buscar una carpeta que tengo aquí preparada, que se llama tutoriales. Y entonces aquí dentro voy a poner una carpeta que se llame test. Y entonces ahora lo que puedo hacer es crear un nuevo documento en HTML y lo voy a guardar dentro de test. Entonces voy a poner aquí new file o nuevo archivo. Y aquí se creó un archivo de editor de texto. Aquí yo puedo escribir el texto que necesito. Por ahora no voy a escribir nada. Simplemente voy a poner file y save y lo voy a guardar. Y lo voy a guardar dentro de la carpeta que creé de los tutoriales y del test. ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner de nombre index.html y lo voy a guardar. ¿Por qué se llama index? Porque resulta que cuando un servidor carga un sitio web o una carpeta, digamos, un explorador carga una carpeta de un servidor, lo primero que va a hacer el sitio web es buscar cuál es, o el explorador es buscar cuál es la carpeta, el archivo que se llama index.html. Siempre va a buscar ese es el primero que va a abrir. Entonces vamos a simular que un servidor va a abrir un sitio web con esta carpeta. Entonces ahora voy a cerrar ese test que acabé de guardar y voy a arrastrar la carpeta completa al explorador, al editor de texto. Y una vez arrastré la carpeta completa, entonces lo que va a pasar es que
Visual Studio Code va a mostrarme aquí una cosa que se llama el explorador y va a mostrar todos los elementos que hay dentro de esa carpeta. Dentro de esa carpeta hay un elemento que se llama index.html, que fue el que acabamos de crear, pero además tenemos una cosa extra, o una ventaja extra, y es que Visual Studio Code cargó el servidor local. Entonces, si ustedes miran aquí abajo dice Go Live. Go Live es un botón que me va a servir para poder cargar el servidor local y ahora voy a poder ver en vivo todo lo que esté haciendo en mi programación. Entonces, una manera de entrar al servidor en vivo o al servidor local es pichar aquí en Go Live. Otra manera es hacer clic derecho en el texto de HTML y aquí hay una opción que dice abrir con el servidor. Entonces puede presionar ahí, pero da lo mismo si presiono acá. Y simplemente lo que va a hacer el editor de texto es abrir una pestaña del explorador. Aquí lo pueden ver. Entonces ahora el espacio de trabajo está compuesto por estas dos cosas. Entonces yo siempre recomiendo disponer todo de esta manera para que sea más fácil poder a la izquierda ver qué es lo que uno está haciendo, cómo está diseñando el sitio web y cómo está diseñando la visualización, y a la derecha poner todo el editor de texto. Si vieron, pues uno puede ver aquí el explorador, pero si uno arrastra acá lo puede mover para tener más espacio. De hecho, algo que yo voy a hacer aquí también es quitar esta activity bar para tener un poquito más de espacio para poder ver. Y ahí está, entonces ya tenemos todo el espacio de trabajo para poder empezar a trabajar. Entonces en los siguientes videos les voy a mostrar pues ya cómo podemos usar este espacio de trabajo para hacer visualizaciones.